Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buen día muchachos, bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase 41 de cálculo integral. Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con la parte de nuestro repaso. Me faltó a mí terminar un ejercicio la clase anterior, es el que voy a retomar en estos momentos. Sin embargo, posterior a este ejercicio, sí les pediría que si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber y bueno, con gusto pues los apoyo. Recuerden que el día del examen, el día de mañana haremos nuestro examen, que será el día de mañana en el horario de clase. Si requieren de más tiempo, no hay ningún problema. Pero bueno, yo lo digo por ustedes, dado que no sé las actividades que tengan que realizar posterior a la misma. Muy bien, entonces, déjenme presentar. Otra cosa, todos los trabajos ya fueron calificados, ya no tenemos ningún pendiente, como les había anticipado el día viernes, lo que entregaban el día domingo iba a ser calificado a más tardar el día lunes y bueno, evidentemente es para justo ya tener como todos los pormenores bien realizados y no tengamos ninguna dificultad para que puedan estudiar. Ok, entonces seguimos con el repaso previo. Reitero, si no tienen ninguna duda, pues entonces procedemos a continuar con el método de las arandelas. Ok, fíjense bien. En este caso, habíamos dejado este ejercicio pendiente, que no era otra cosa que una integral que nos faltaba por concluir. Reitero, ya habíamos hecho la sustitución trigonométrica que nos quedó teta más coseno del ángulo y teníamos esta transformación. Es claro aquí que tenemos que utilizar la parte de la sustitución trigonométrica y en particular me refiero a dibujar nuestro respectivo triángulo. Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos nosotros x entre 1 es igual al seno del ángulo, pero recordemos que esto es igual a cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Dado que también me están pidiendo aquí calcular quién sería el ángulo, debo de despejarlo de aquí. ¿Cómo lo despejo? Bueno, pues es evidente que nosotros tendríamos que colocarlo de la siguiente forma. Y tendríamos nosotros que el ángulo es igual al seno elevado a la menos 1 de x. Muy bien. Y bueno, vamos a dibujar entonces nuestro respectivo triángulo. ¿Ok? Y bueno, recordemos que el ángulo lo colocamos primero. Bueno, son todos los elementos de nuestro triángulo. Recordemos, nos dice aquí cateto opuesto nos va a quedar x, que sería aquí el cateto opuesto y la hipotenusa sería 1, es decir, en esta parte aquí tendremos que sería 1. Por lo tanto, para la parte del cateto adyacente nos va a quedar la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos x elevado al cuadrado. Muy bien, entonces, llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es justamente ver quiénes son nuestras variables involucradas. Por lo tanto, si pensamos primero en el ángulo teta, esto sería seno elevado a la menos 1 de ¿quién? De x, más el coseno, pero el coseno, recordemos, es una razón de ¿quién? De cateto adyacente, que sería en este caso la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado entre la hipotenusa que sería 1. Esto es igual al seno elevado a la menos 1 de x más, y bueno, la raíz entre 1 solamente me va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado, más la constante de integración. Y ya tendríamos resuelta esa integral. Para fines prácticos, nuestra integral era la integral de quién tendríamos, era una raíz cuadrada. Y tendríamos, en este caso, era, déjenme ir a la batería de ejercicios que habíamos propuesto, era 1 menos x entre 1 más x. 1 menos x sobre 1 más x. Diferencial, por supuesto, de
x. Y bueno, recordemos, esto es seno elevado a la menos 1 de x más la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado más la constante de integración. Muy bien, muchachos. Entonces, aclaro, esta era nuestra integral original a fin de colocarnos en el contexto adecuado. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que se hizo? No, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Anótenlo, por favor, y no sé si tengan alguna duda con respecto a alguno de los ejercicios que está en la propuesta. Yo, profe, en el ejercicio 9. El ejercicio 9, déjeme checarlo. Ok, el de la exponencial, muy bien. Bueno, anótenlo y ahorita hacemos ese ejercicio. Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien. Bueno, fíjense bien, vamos a resolver el ejercicio que nos plantea Iván. Entonces, déjenme duplicar diapositiva. Y tendríamos nosotros el siguiente, sería integral de quién, tendremos aquí fracción, sería e elevado a la x, aquí tendríamos paréntesis y sería e elevado a la x menos 2, por me quedaría e elevado a la 2x, ajá, más 1, diferencial de x. Bueno, fíjense bien, aquí es claro que primero tenemos que hacer un cambio de variable. ¿Sobre quién? Sobre la misma exponencial. Pero antes de ello, fíjense bien, déjenme aquí ponerlo de otra manera y en particular esta expresión que va a ser elevado al cuadrado y aquí tendremos e elevado a la x. ¿Por qué? Porque recordemos que mediante la regla de los exponentes, cuando tenemos potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Por ello yo multiplico 2 por x, aquí me va a quedar 2x. ¿Aclaro? Esto lo he hecho porque vamos a tener que hacer un cambio de variable. ¿Sobre quién vamos a hacer el cambio de variable? Bueno, vamos a hacerlo mediante la misma exponencial. Por lo tanto, vamos a colocar u es igual a e elevado a la x. Por lo tanto, ¿quién sería la derivada de esa función? Bueno, pues sería en este caso e a la x, es ella misma, por el diferencial de x. Y esta expresión ya la tenemos justo en nuestra integral, porque sería esta expresión en conjunto con la expresión que tenemos aquí. Entonces ya tendremos quién sería nuestro cambio. Ahora, esta integral se va a resolver de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros, sería esta parte ya no existe y aquí en su lugar colocamos diferencial de u. Entre, aquí nos quedaría u menos 2. Y aquí tendríamos, dado lo que pusimos en color rosa, nos quedaría u elevado al cuadrado más 1 y tendríamos esta nueva integral. Eso significa que dado que tenemos aquí un producto de en el denominador, se trata justamente de resolverla mediante fracciones parciales y tenemos que considerar los casos para qué tipo de raíces se están manejando. En primer lugar, nosotros tenemos que u menos 2 es una raíz real, ¿sale? Y esta es una raíz imaginaria. ¿Por qué afirmo que es una raíz imaginaria? Bueno, porque si por ejemplo nosotros despejamos o bien hacemos igual a 0 cada uno de los términos, aquí yo sé que se hace 0 cuando u vale 2. Y aquí cuando se hace 0, pues tendríamos nosotros que colocar
u cuadrado más 1 es igual a 0. Eso implica que si despejamos nos va a quedar u cuadrado es igual a menos 1. Y evidentemente, si calculamos su respectiva raíz, nos va a quedar la raíz cuadrada de menos 1, lo cual no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque las raíces cuadradas negativas no pertenecen a nuestro conjunto de sistemas de numeración, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a tener que descomponerlo mediante fracciones parciales, quedando de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, sería fracción aquí, el du sería aquí, le ponemos un 1 y aquí vamos a colocar u menos 2 multiplicado por u al cuadrado más 1. Muy bien. Recordemos que mediante los casos de fracciones parciales, en el primero, cuando tenemos raíz real distinta, nos va a quedar a entre u menos 2. Bien, y en el otro caso me va a quedar más fracción y vamos a poner como es una raíz o bien un polinomio cuadrático irreducible, tendremos aquí u cuadrado más 1 y arriba tendríamos, sería b multiplicado por u más, y recuerden que yo no utilizo la c para no confundirnos con la constante de integración, por eso nada más lo pongo como bu más d. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer la descomposición mediante fracciones parciales y nos queda de la siguiente forma. Tendríamos u menos 2 multiplicado por u elevado al cuadrado más 1. Y bueno, si multiplicamos cruzado nos va a quedar a por u al cuadrado más 1 y nos quedaría más, aquí tendríamos b por u más d multiplicado por u menos 2. Muy bien. Y bueno, evidentemente aquí nosotros podríamos seguir desarrollando y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, sería a por u cuadrado, me quedaría a u al cuadrado, más me quedaría a. En el siguiente sería bu por u, me queda más b por u elevado al cuadrado. Siguiente, bu por menos 2, me queda menos 2b por u. En el siguiente me queda más d por u. Y finalmente me queda menos 2d. Muy bien, vamos ahora a asociar términos semejantes. Y aclaro, términos semejantes me refiero que compartan con respecto a nuestras respectivas, déjame poner aquí el logo, sería en este caso que se comparta con respecto a los exponentes. Muy bien, entonces aquí tendríamos nosotros, en el primer caso, sería a más b, y aquí tendríamos u elevado al cuadrado. Siguiente, tendríamos nosotros, sería más, tendríamos, sería d menos 2b por u. Y finalmente tendríamos más a menos 2d. Y esa sería como nuestra respectiva descomposición, ¿vale? Aclaro, aquí ya nada más estamos como viéndolo de otra manera, nuestra respectiva, o sea, estamos asociando términos, pero desde otra perspectiva, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Y bueno, es claro que aquí ya podemos generar nuestro sistema de ecuaciones. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunta. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario.
Ok. Bueno, fíjense bien. Y entonces nosotros ya tenemos justamente la parte de asociar los términos que son semejantes. Déjenme aquí, voy a colocar u es igual a e a la x. Esta integral la voy a seguir preservando. Ahorita les indico el por qué. Y bueno, nosotros tendríamos lo siguiente. Ya una vez que esta parte la tenemos bien simplificada, nosotros llegamos a este tipo de expresiones y tenemos que generar a partir de aquí nuestros respectivos sistemas de ecuaciones. El primer sistema que vamos a generar va a ser justo el que tendremos nosotros como a más b. A más b es igual a cero. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos, en el caso de este numerador, no tenemos el de u cuadrado. Es más, si lo quieren completar, les va a quedar cero por u elevado al cuadrado más cero por u más 1. Entonces, así lo pueden completar a fin de que vean cómo es que se da la igualdad entre esos polinomios del numerador. Siguiente, tendríamos nosotros d menos 2b es igual a cero. Y finalmente tendríamos nosotros, en el tercer caso, sería a menos 2d es igual a 1. Muy bien. Y bueno, es claro aquí que nosotros podemos ir resolviendo nuestras respectivas ecuaciones, ya sea por el método que ustedes elijan. Yo voy a despejar de aquí a la d, y tendríamos que d es igual a 2b. Bueno, aquí lo que hacemos es sustituir en esta segunda ecuación y nos va a quedar como sería a menos 2 por d, pero d sería en este caso 2 por b. Y bueno, aquí tendríamos nosotros a menos 4b, a menos 4b es igual a 1. Y recordemos que también tenemos nosotros esta ecuación, pero si lo hacemos por el método de suma y resta, podríamos multiplicar todo por 4. Entonces me queda aquí 4a más 4b, ok, es 4. Y aquí tendríamos 0. Muy bien. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, profesor. Ok. Perfecto, entonces aclaro, estamos resolviendo ese sistema de ecuaciones a fin de que nos quede algo más sencillo de comprender. Por lo tanto, bueno, reitero aquí, estamos sustituyendo el valor de d, que sería 2b. Esto es igual a 1, me queda una ecuación que depende tanto de a como de b. Y tomamos esta primera ecuación y nosotros lo que hacemos es justamente tomar el multiplicarlo por 4 a fin de eliminar la letra b, por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos aquí nosotros esta línea divisora y bueno, nos quedaría como, sería 4 más 1, me quedaría 5a. Tendríamos 5a es igual a 1, de tal manera que ya sabemos que a es igual a un quinto. Muy bien. Ahora bien, vamos a tomar la primera ecuación y vamos a sustituir el valor de a fin de encontrar el valor de b. Entonces aquí me queda un quinto más b es igual a 0, lo cual yo puedo afirmar que b es igual a menos un quinto. Muy bien. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues si recordamos nuestra ecuación inicial cuando despejamos, nos quedó 2 es igual, perdón, d es igual a 2b. En este caso, b vale menos un quinto. Y es claro aquí que entonces el valor de la letra d es menos 2 quintos. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a la búsqueda de a, b y d? No, No, profesor. profe. Ok, anótenlo por favor porque todavía no hemos concluido. Reitero, únicamente hemos descompuesto en términos de fracciones parciales, pero no hemos realizado en sí todavía la integral. Anótenlo y ahorita continuamos.
Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. En este caso, ya una vez que nosotros hemos encontrado los respectivos valores, no hay que perder objetividad sobre lo que estábamos requiriendo. Es decir, déjenme duplicar diapositiva y nosotros teníamos al inicio esta expresión. Es decir, tendríamos nosotros esta expresión y bueno, ya nada más, por ejemplo, podemos nosotros calcular los valores. Aquí tendríamos nosotros un quinto y aquí en B sería menos un quinto y aquí sería menos dos quintos. Muy bien, esto se puede traducir, déjenme aquí, voy a quitar todas estas expresiones. Ok, esto se puede traducir como sería un quinto. ¿De quién? Tendríamos nosotros en este caso. Ok. Sí, lo voy a poner así como 1 entre u menos 2. En el otro me quedaría, si factorizo el menos un quinto, me quedaría menos un quinto de quién. Tendríamos aquí, sería fracción, y aquí nos quedaría u más 2 entre u elevado al cuadrado más 1. Así lo podemos dejar, ¿vale? Estoy factorizando. Y entonces, esta integral, en lugar de integral de u entre u menos 2 por u cuadrado más 1, esto me queda como la integral. Voy a abrir paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar lo que es simplificado. Entonces aquí nosotros tendríamos esta expresión diferencial de u. Por lo tanto, si nosotros separamos, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros, sería, ok, así en color rosa está bien. Esto es igual, nos quedaría un quinto de quién, de la integral, sería fracción. Y aquí tendríamos de u dividido entre u menos 2. Siguiente nos quedaría menos un quinto de quién, de la integral y tendríamos aquí fracción, sería u más 2 entre u elevado al cuadrado más 1 diferencial de u. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la primera integral la vamos a resolver mediante un cambio de variable y la segunda es claro que tenemos que utilizar la sustitución trigonométrica. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Vamos a empezar primero con la de u menos 2. Recordemos, vamos a tomar otra letra. Sería, por ejemplo, pensemos de pronto v. V es igual a u menos 2. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, en este caso, nuestra derivada? Pues dv sería nada más du. O sea, es decir, dv es igual a du. Y bueno, aquí nos quedaría esta expresión. Y en el otro caso tendríamos nosotros, déjenme ponerlo aquí, para resolver la otra integral. Aclaro, esta va a ser la otra integral. Vamos a resolverla en este color azul. Y bueno, aquí tendríamos, déjenme ponerlo en otro color, dado que tenemos variable al cuadrado más constante al cuadrado, nos quedaría que u es igual a la tangente del ángulo. Entonces, ¿quién sería la respectiva derivada? Pues la derivada de u me quedaría en este caso como de u es la derivada de la tangente, sería la secante cuadrada del ángulo diferencial de dicho ángulo. Muy bien. Y bueno, aquí tendríamos nosotros quién sería o nos preguntamos cuál sería la transformación de u al cuadrado más 1. Entonces tendríamos u cuadrado más 1, esto es igual a la tangente al cuadrado del ángulo más 1 y esto es igual a la secante cuadrada del ángulo, ¿sale? Muy bien, vamos a sustituir con nuestros respectivos cambios y aclaro, aquí en u más 2 pues nada más u es la tangente y 2 pues así se queda. Entonces esto es igual, nos va a quedar, tendríamos la, bueno, sería un quinto de quién, de la integral y tendríamos aquí fracción, sería dv entre v menos un quinto de quién, de la integral y aclaro, aquí tendríamos
sería en este caso tangente del ángulo más 2. Aquí sería entre u cuadrado más 1, pero u cuadrado más 1 sería la secante cuadrada del ángulo. Y aquí tendríamos que du sería secante al cuadrado del ángulo diferencial de dicho ángulo. Evidentemente aquí tenemos términos que se pueden simplificar, que en este caso sería la secante cuadrada con la secante cuadrada que está abajo, y únicamente me sobrevive tangente del ángulo más 2. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok, perfecto. Entonces, anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza pregunten. Bueno, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si necesitan tiempo, avísenme nada más. Ok, bueno, continuamos entonces. Y bueno, aquí es claro que nosotros tenemos que ver cómo se integra cada una de estas funciones. Por lo tanto, fíjense bien, aquí déjenme borrar estas expresiones. Y tendríamos nosotros lo siguiente. Muy bien, en este caso tendríamos nosotros la primera integral, bueno, pues nos quedaría el logaritmo natural de valor absoluto de v, ajá. Después nos quedaría menos un quinto de quién, pues nos quedaría por la integral de quién. Bueno, déjenme ponerlo entre paréntesis, me va a quedar tangente del ángulo más 2 diferencial de dicho ángulo. Entonces ya tendremos esta expresión. Podemos ya, por ejemplo, regresar de nuestro cambio de variable correspondiente a v y me va a quedar un quinto de quién del logaritmo natural de valor absoluto de u menos 2. Y en el otro caso me quedaría menos un quinto de quién. Bueno, pues vamos a integrar la tangente. La integral de la tangente, recordemos que va a ser el logaritmo natural de valor absoluto de la secante del ángulo. Reitero, esta parte ustedes ya la tienen en su formulario y nos quedaría más 2 veces el ángulo. Muy bien, si nosotros, por ejemplo, distribuimos esa parte, déjenme aquí borrar todas estas expresiones, no se me olvide nada más dejar el de u es igual a tangente, justo para poder regresar a nuestro cambio de variable original. Bueno, entre comillas, porque el original es e a la x. Muy bien, entonces aquí nos quedaría igual, déjenme ponerlo en color azul, tendríamos nosotros igual a un quinto de quién, del logaritmo natural de valor absoluto de u menos 2. Claro, todavía lo sigo dejando en términos de u hasta que cambie del ángulo teta hacia u. Sería después menos un quinto de quién, del logaritmo natural de quién, de valor absoluto de la secante del ángulo. Y aquí nos quedaría menos por más, me quedaría menos 2 quintos de quién, del ángulo. Muy bien, vamos ahora a utilizar la transformación. Por lo tanto, fíjense bien, en este caso nos quedaría u sobre 1 es igual a tangente del ángulo y esto es igual a fracción. Tendríamos nosotros cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, otra cosa, necesitamos el ángulo, pero eso no es difícil porque al final nosotros podemos determinar que el ángulo sería el despeje del mismo. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener el ángulo es igual, nos quedaría tangente elevado a la menos 1 de la u. Muy bien, y vamos a dibujar nuestro respectivo triángulo. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera.
Muy bien, vamos a colocar el ángulo. Aquí estaría nuestro ángulo. Cateto opuesto nos quedaría la U, nos quedaría aquí. Y el cateto adyacente nos quedaría 1. De tal manera que nuestra respectiva raíz nos quedaría como la raíz cuadrada de u elevado al cuadrado más 1. Muy bien, y bueno, ya con estos datos nosotros podemos ir calculando quiénes serían. Por lo tanto, esto es igual, me quedaría un quinto del logaritmo natural de valor absoluto de u menos 2, aclaro, esto ya estaba, menos me quedaría un quinto de quién, del logaritmo natural de valor absoluto y es la secante. Entonces, la secante, recordemos, sería hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de u al cuadrado más 1, entre el cateto adyacente, que sería 1, menos 2 quintos de quién. Bueno, pues me quedaría como tangente elevado a la menos 1 de la u. Muy bien, entonces esto me genera esa operación y al final tendríamos nosotros lo siguiente. Ok, déjenme aquí. Voy a ponerlo un poquitito más arriba. Ahí está nuestra transformación. Y vamos a colocar nuestra simplificación del resultado. Entonces, esto nos va a quedar como, voy a ponerlo en color morado. Y tendríamos nosotros esta expresión. Sería en este caso únicamente nuestra respectiva raíz. Entonces aquí nos quedaría solamente la raíz en valor absoluto y es menos 2 quintos de la tangente. Por lo tanto, si nosotros sustituimos quién sería nuestra u, tendríamos aquí, déjenme ponerlo en color rojo, y nos quedaría aquí como e elevado a la x menos 2 menos un quinto del logaritmo natural de valor absoluto y aquí podríamos ponerlo como e elevado a la 2x, ya una vez utilizando la regla de la potencia, y aquí tendríamos que nuestra u sería en este caso tangente inversa de e a la x. Y bueno, como ya hemos regresado a nuestra variable original, agregamos más la constante de integración. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a ese problema. No, profesor. Ok. Ok, ¿algún otro donde tengan duda? Claro, ya Yo, quedó profesor. finiquitada esa parte. Dígame, dígame. Bueno, yo tenía duda y la verdad no pude realizar el ejercicio 14. El 14. Ok, perfecto. Bien. Y por ejemplo, en tu caso, Saúl, ¿cuál tenías duda? Yo con el 5, profesor. El El número 5. 5. Ok, perfecto. Ahorita lo voy a hacer en ese orden. Primero el que me dijo Nancy y ahorita voy con el 5. ¿Sale? Ok. Bien. No sé si pueda continuar. Ustedes díganme. Ya, profesor. Ok, perfecto. Bueno, ¿con eso quedó aclarado, Iván, tu duda? Sí, profe. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, fíjense bien. Vamos primero al ejercicio que nos plantea Nancy. Entonces, déjenme aquí, voy a eliminar esta parte. Y bueno, fíjense bien. Nuestra integral, déjenme colocarlo aquí, sería ese ejercicio, tendríamos nosotros, sería de menos infinito hasta el infinito. ¿De quién? Sería de x elevado al cubo por e elevado a la menos x elevado a la cuarta diferencial de x. Bueno,
aquí, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Dado que esta es una integral impropia y más en específico de intervalos no acotados en los extremos, entonces tenemos que dividir nuestra integral en dos partes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que tomar un valor estratégico, es decir, un valor donde tampoco se indetermine, porque puede suceder que no solamente sea acotada, sino también sea discontinua esa integral. Entonces, aquí, bueno, no es discontinua porque tanto el x al cubo, por ser un polinomio, su dominio son todos los reales y la exponencial tampoco se va a indeterminar. Entonces, aquí aclaramos, no hay puntos de discontinuidad. O sea, no hay problemas en asignarle cualquier valor que a mí se me ocurra. Es decir, para particionar nuestra integral. Vamos a elegir el valor más sencillo, que en este caso sería el 0. Reitero, dependiendo a veces del problema, nos conviene utilizar otro valor en los límites de integración. Evidentemente, todo depende de la contextualización de nuestra integral. Muy bien, entonces, esto va a ser igual, nos quedaría, vamos a particionar nuestra integral y nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener la primera integral, que sería de menos infinito hasta 0. Entonces aquí tendríamos hasta 0, más, y tendríamos nosotros la integral desde 0 hasta infinito. Entonces aquí tendríamos dos integrales que resolver. Si una de las dos diverge, entonces ya aunque la otra converja, y eso es algo que quiero comentarles. En las tareas que me entregaron en los exámenes semanales, algunos de ustedes, y hubo un ejercicio donde salió que una de las integrales convergía y la otra diverge. Entonces me ponen el resultado, en la primera ponen infinito y en la segunda 2/4 o un medio, creo que era. Sí, creo que era un medio. Y no, pero no me dicen nada. Entonces, aclaro, tienen que especificarme si la integral va a converger o no. En caso contrario, pues no podemos ayudarles porque no me están concluyendo nada. Entonces, es muy importante la parte de qué es lo que me da el resultado al final. Ya entendimos que a ustedes les salió la integral, pero el punto es cuál es su resultado. Ok, bueno, fíjense bien. En este caso, vamos a trabajar, voy a comenzar con esta primera integral. Entonces, ojo aquí. Híjoles, no me lo va a dejar seleccionar. Okay, bueno, lo voy a poner en este color. A ver, hacemos en este color azul. Recordemos que por definición, esa integral, que aclaro, va a ser la que es de menos infinito hasta 0, va a ser igual, tendríamos nosotros el límite cuando vamos a suponer que es P, tiende a, sería menos infinito. ¿De quién? Pues me va a quedar aquí la integral desde P hasta 0. ¿De quién? De x elevado al cubo, por e elevado a la menos x elevado a la cuarta potencia diferencial de x. Y bueno, vamos a tener que resolver esa integral. Déjenme ponerlo en el color azul que ya les había anticipado. Y bueno, aquí tendríamos nosotros que resolver dicha integral. Esta es la integral. Y aclaro, tendríamos nosotros que resolverla mediante cambio de variable. Entonces, vamos a poner el cambio de variable normal y bueno, evidentemente vamos a tener que utilizar los límites de integración en el cambio a fin de ya no regresar a la variable original. Eso lo hemos visto en repetidas ocasiones. Entonces, vamos a colocar en este caso que nuestra u es igual a x, bueno, sería menos x elevado a la cuarta potencia. De tal manera que la diferencial de u me va a quedar menos 4 por x elevado al cubo, diferencial de x. Aquí nosotros tenemos esta expresión que es coincidente con esta de x. Bueno, claro, aquí sería de x
no me lo permite seleccionar, pero bueno, es esta de x con esta x elevado al cubo. Por lo tanto, me estorba s menos 4, por lo tanto nos quedaría du entre menos 4, sería esa expresión x al cubo diferencial de x. Ahora, si sustituyo nuestros límites de integración, me van a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener, en el primer caso, sería en 0. Esto es igual a 0 rotundamente. Y en el segundo caso tendríamos menos p elevado a la cuarta potencia y así lo dejamos. Ya no hay que hacer nada. Muy bien, esto es igual, nos quedaría como la integral de quién. Desde me quedaría menos p elevado a la cuarta potencia hasta 0 de quién. Sería en este caso de e elevado a la u. Y aquí tendríamos, sería en este caso, du entre menos 4. De tal manera que esto es igual, me quedaría menos un cuarto de quién. Tendríamos de la integral desde menos e elevado a la cuarta potencia hasta 0 de e elevado a la u. Diferencial de u. Por lo tanto, esto me queda igual, me quedaría menos un cuarto de quién, de e elevado a la u. Y bueno, vamos a sustituir nuestros respectivos límites de integración y me va a quedar menos un cuarto de quién. Bueno, tendríamos en este caso, sustituimos en el de 0, me queda e elevado a la 0, menos e elevado a la menos, tendríamos nosotros, déjenme, voy a mover aquí la ecuación, también la manita, y bueno, esto me generaría como e elevado a la menos p elevado a la cuarta potencia. Muy bien, y bueno, es claro que en el otro nos quedaría 1, pero bueno, anótenlo por favor en lo que, bueno, anótenlo para que podamos dar espacio a nuestro trabajo. Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza, ¿eh? Profesor, Dígame, Omar. yo la hice al revés. El P lo usé como el límite de arriba. ¿Cree que entonces me habrá quedado igual el resultado? Sí, debe de quedar igual porque finalmente es un parámetro el que elige. Ah, ok, bien. Y Gracias. analizó bien la función, no debe de haber ningún problema. Ok, gracias. De nada. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien. Y bueno, en este caso, déjenme duplicar diapositiva y tendríamos nosotros, en efecto, este límite. Bueno, déjenme quitar esta expresión. ¿Ok? Y tendríamos nosotros que en este caso sería igual y nos quedaría como menos un cuarto. Aquí tendremos, sería 1 menos e elevado a la p elevado a la cuarta potencia y esto es igual, nos va a quedar como, me quedaría un cuarto de quién, de e elevado a la menos, sería p elevado a la cuarta potencia menos un cuarto. Muy bien, y entonces aquí lo que podemos hacer es justamente, déjenme aquí, voy a tomar este límite. Esto es igual, nos quedaría, y la expresión que tendremos aquí será entonces, será un cuarto de e elevado a la menos p elevado, bueno, acá sería p elevado a la cuarta potencia menos un cuarto. Muy bien, y entonces en este caso, ¿cuánto nos quedaría? Bueno, pues es claro que en el primer caso, cuando nosotros analizamos qué pasa con esta función, pues tendríamos que hacer una gráfica a fin de ver qué es lo que sucede. Para ello, déjenme aperturar GeoGebra para que veamos cómo va
esa función. Muy bien, voy a dejar de presentar. Aclaro, en el otro como es P tiende a menos infinito de menos un cuarto, en ese caso pues solamente me va a quedar menos un cuarto. Muy bien. Bien, nuestra función a analizar es justamente la que tenemos como p elevado a la cuarta potencia, pero lo voy a cambiar por x. Entonces vamos a suponer f de x es igual a un cuarto de ¿quién? Sería de la e elevado a la, y me quedaría menos x elevado a la cuarta. Noten cómo si vamos de menos infinito, es decir, hacia la izquierda, se va haciendo cada vez más pequeña a fin de que sea cero, ¿sale? Entonces ya tenemos esa expresión y tenemos e elevado a la menos x a la cuarta. Voy a ponerlo así a fin de que veamos que cuando se va a hacer más pequeño tiende a irse a menos infinito, entonces el valor tiende a ir a cero. Déjenme tomar una captura para que nosotros podamos determinar cómo es que se va a ver. Muy bien, y entonces aquí tendríamos nosotros, déjenme nada más voy a ponerlo bien y tendríamos, dejo de presentar, sería en este caso, en la primera se tiende a ir a cero y en el segundo me da menos un cuarto, ¿sale? Entonces ya tendríamos que esta primera integral, la que va desde menos infinito hasta cero, va a converger. ¿Por qué? Porque me dio un valor. Ahora, vamos a resolver la segunda integral, porque reitero, si la segunda integral también converge, entonces toda nuestra integral también va a converger. Si de pronto una diverge, ya no podemos hacer nada porque todo va a diverger. Muy bien, entonces vamos aquí a duplicar diapositiva y ahora vamos a realizar esta expresión, que aclaro, lo vamos a hacer en color morado. Entonces aquí, toda esta parte, ok, déjenme aquí, voy a borrar esto porque todavía no lo tengo. Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos, déjenme borrarlo, sería nada más cambiar la integral y sería ahora aquí desde 0 hasta menos, bueno, sería menos infinito, no, ahora va a ser infinito. Entonces aquí vamos a utilizar otro valor. Se sugiere que sea otro valor a fin de que no nos confundamos, pero si a ustedes no les ocurre dicha confusión, lo pueden dejar como la misma P o menos P. No hay ningún problema. Aquí iría desde 0 hasta R. Muy bien. Y vamos a tener que ocupar el mismo método de integración. Para ello, déjenme regresar a esta parte. Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos, sería la integral desde 0 hasta R, y tendríamos esta expresión. Ahora, fíjense bien, ahorita corrijo toda esta parte que tenemos acá porque no está bien. Ok, U es menos X elevado a la cuarta potencia. Tenemos su derivada y vamos a sustituir los límites. En 0 da 0 y en R me da menos R elevado a la cuarta potencia. O sea, sería R elevado a la cuarta potencia. De tal manera que nuestra integral nos queda desde 0 desde 0 hasta menos R elevado a la cuarta potencia. Y aclaro, aquí tendríamos esta expresión y aquí, bueno, los límites serían en este caso, aquí sería menos R elevado a la cuarta potencia y aquí tendríamos el valor de 0. Pero ojo, porque aquí tenemos que hacer una consideración. ¿Y cuál es esa consideración? Bueno, pues estamos en el entendido, muchachos, en que, por ejemplo, independientemente de quién sea R, que sabemos que va a ser un valor positivo y es hacia adelante, sabemos que aquí tenemos este menos R.
elevado a la cuarta. Entonces, hasta cierto punto nuestros límites de integración están intercambiados. No hay problema porque podemos regresar, porque recuerden que primero el límite inferior va a ser siempre el más pequeño y el límite superior siempre va a ser el más grande. Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos nosotros, sería igual, sería un cuarto, porque recuerden que cuando intercambiamos los límites de integración, lo que sucede es que le quitamos el menos o bien lo multiplicamos por un menos 1. Queda entonces como un cuarto de ¿quién? Bueno, pues me va a quedar con la integral. Sería desde menos r elevado a la cuarta potencia hasta 0 de e elevado a la u. Diferencial de u, por supuesto. Y bueno, en este caso nos quedaría igual a un cuarto de e elevado a la u. Y bueno, evidentemente esto me queda un cuarto, sería fracción, y aquí tendríamos nosotros, sería e elevado a la 0. Sería aquí, menos, y tendríamos en este caso e evaluado en menos r elevado a la cuarta potencia, y ya tendríamos este desarrollo. Muy bien, de tal manera que esto nos va a quedar igual. Tendríamos ese límite. Sería un cuarto de ¿quién? Tendríamos nosotros de 1 menos e elevado, sería en este caso a la menos r elevado a la cuarta potencia. Sabemos que en el caso de e elevado a la menos r entre 4, si ponemos el menos afuera, sabemos que va a dar 0. Entonces, este límite es igual a un cuarto. Por lo tanto, si nosotros juntamos las dos expresiones, en el anterior me dio menos un cuarto y en este un cuarto, lo cual me quedaría, sería menos un cuarto más un cuarto. Esto me queda igual a 0. Finalmente, aunque me haya dado 0, que espero que también te haya salido lo mismo, Omar, entonces nosotros podemos decir que la integral impropia converge. Entonces, eso es lo que podemos concluir. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio? No, profesor, ya quedó claro. Ok, Gracias. perfecto. De nada. Muy bien. Anótenlo, por favor, y vamos a pasar al ejemplo que nos propone Saúl. Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, fíjense bien, muchachos. En este caso, por ejemplo, vamos ahora, claro, eso es todo el show que tenemos que hacer con respecto a una integral impropia. Y más aún cuando los intervalos son no acotados en ambos extremos. Muy bien. Ok, bueno, fíjense bien. Nuestra integral dice lo siguiente. Tendremos aquí una fracción y sería secante elevado al cuadrado de x por la tangente al cuadrado de x, diferencial de x, y aquí tendríamos la raíz cuadrada de 9 menos la tangente elevado al cuadrado de x. Fíjense bien en esta integral porque en efecto el ejercicio que nos propone Saúl es interesante. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer un cambio de variable. ¿Sobre quién vamos a hacer el cambio de variable? Bueno, pues vamos a hacerlo mediante la tangente. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente, ¿qué creen? Es secante cuadrada. Entonces, fíjense bien, haremos un cambio de variable y propondremos que u
es igual a la tangente de X. De tal manera que nuestra diferencial de U nos va a quedar como la secante al cuadrado de X diferencial de X. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que...? Ah, perdón. Aquí sería U. No, sí está bien. Estoy confundiéndome con la sustitución. Está bien. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos, sabemos que aquí tendremos nosotros la secante cuadrada. Déjenme ponerlo en otro color a fin de que yo pueda señalar cuál es. Tendremos aquí la secante cuadrada, que no lo puedo señalar. Ok, bueno, es secante cuadrada con respecto a dx es du. Por lo tanto, esta integral me queda igual. Tendríamos integral de ¿quién? Fracción y nos queda tangente de x al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar u elevado al cuadrado diferencial de u. Y abajo me va a quedar la raíz cuadrada de 9 menos u elevado al cuadrado. Sé que es un poquito complejo porque al final esto lo tenemos que hacer por sustitución trigonométrica y aquí tenemos que regresar a trigonometría otra vez. Sin embargo, no se angustien porque finalmente aquí tendremos tangente de x y el otro era tangente de teta, ¿sale? Son argumentos distintos. Bueno, fíjense bien, dado que nosotros tenemos aquí la situación donde va a ser constante al cuadrado menos variable al cuadrado, ustedes están de acuerdo conmigo que en este caso, para este tipo de integrales, nosotros tendríamos que utilizar la razón. ¿Cuál sería la razón que utilizamos? Cuando tenemos variable, perdón, constante al cuadrado menos variable al cuadrado. Seno. Así es. Entonces tendremos que utilizar la transformación con el seno. Por lo tanto, fíjense bien, déjenme ponerlo en otro color. Tendríamos nosotros que nuestra U es igual a 3 veces, porque recuerden que nosotros calculamos las raíces cuadradas del seno del ángulo teta. Muy bien, entonces en este caso la diferencial de U me va a quedar 3 veces el coseno del ángulo. Muy bien, vamos ahora a ver quién sería la raíz de 9 menos u al cuadrado. Entonces vamos a tener aquí la raíz cuadrada de 9 menos u elevado al cuadrado. Y bueno, en este caso nos quedará la raíz cuadrada de ¿quién? De 9 menos, y aquí tendríamos, está el cuadrado, y aquí sería 3 veces el seno del ángulo. Bien, y bueno, evidentemente aquí tendríamos nosotros igual, sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 9 menos 9 por el seno al cuadrado del ángulo. Y bueno, aquí nos quedaría igual, tendríamos la raíz cuadrada de 9 por me queda 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Muy bien, entonces aquí lo tendríamos, déjenme ponerlo acá. Y bueno, evidentemente aquí tendríamos nosotros 9, o sea, cuando nosotros aquí sería, a ver, sería igual, nos quedaría la raíz cuadrada de 9 por el coseno al cuadrado del ángulo. Si calculamos su respectiva raíz cuadrada, nos va a quedar igual, tendríamos 3 por el coseno del ángulo. Muy bien. Bueno, entonces ya tendríamos casi todo. Lo único que nos faltaría sería u cuadrado. Sin embargo, u cuadrado, recordemos, déjame ponerlo en otro color, u al cuadrado es tanto como decir 9 por el seno al cuadrado del ángulo. Muy bien, vamos a sustituir nuestros parámetros correspondientes y esto es igual a la integral de ¿quién? Tendríamos fracción y tendríamos aquí 9 veces el seno cuadrado del ángulo. Aquí nos quedaría esta expresión por du, pero tendríamos nosotros que el du sería 3 veces el coseno del ángulo. Ojo, aquí no se nos olvidó colocar
el diferencial del ángulo. Por lo tanto, aquí también iría el diferencial de dicho ángulo. Entre y abajo nos quedaría la raíz de 9 menos u al cuadrado, lo cual nos quedaría como 3 por el coseno. Y bueno, evidentemente aquí podemos simplificar tanto el 3 como el coseno y esto nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros a la integral de ¿quién? De 9 por el seno elevado al cuadrado del ángulo diferencial de dicho ángulo. ¿Sale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ustedes digan. No, profe. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos aquí es buscar una identidad adecuada, quedando entonces, déjenme poner aquí, sería 9, y bueno, evidentemente nuestra identidad tendremos aquí va a ser de X, déjenme borrar todo esto y voy a ponerlo en un color distinto. Recordemos en este caso, sería para la función seno cuadrado, recuerden que tenemos aquí una fracción y me queda 1 menos el coseno de 2 veces x, bueno, en este caso sería el ángulo, déjenme aquí también modificar el ángulo, entre 2, de tal manera que esto es igual, nos quedaría 9 medios, ¿de quién? Voy a abrir corchete y ya lo voy a separar, sería la integral de quién, me quedaría diferencial del ángulo, menos la integral de quién, sería del coseno de 2 veces el ángulo. Diferencial, por supuesto, de dicho ángulo. No sé si hasta aquí vamos bien, ya nos perdimos, ustedes díganme. Ok, ojo, porque aquí voy a hacer bueno, voy a adelantarme pasos, es decir, el coseno de 2 veces el ángulo, puedo hacer cambio de variable sobre el argumento y me va a quedar un medio. Entonces, a ver, si no lo entienden, me dicen, ¿eh? 9 medios de quién sería corchete y aquí nos quedaría el ángulo menos y quedaría aquí un medio de quién y la integral del coseno de u sería el seno de u. Entonces aquí me va a quedar el seno de 2 veces el ángulo. Reitero, si alguien se perdió aquí, por favor, dígame, porque esta parte se hizo por cambio de variable sobre el argumento de la función coseno. Bien, anótenlo por favor hasta aquí para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien. Antes de pasar a resolver quién sería nuestro respectivo cambio, por ejemplo, evidentemente déjenme salvar este, que sería u es igual a la tangente, y aquí tendremos que u es igual a 3 veces el seno. Primero vamos a regresar al parámetro u y posteriormente vemos cuál sería con respecto a la tangente. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, antes de utilizar cualquier otra identidad, bueno, o pasar al cambio, vamos a utilizar aquí el hecho de que el seno de 2 veces el ángulo, dado que cuando transformemos el ángulo no lo tenemos definido para 2 veces teta, sino solo para teta, sería 2 veces el seno del ángulo. Aclaro, estas están en su formulario, coseno del ángulo.
Ujú, muy bien. Y esto es igual, nos va a quedar. Tendremos, sería 9 medios y aquí me quedaría seno del ángulo por el coseno del ángulo. Seno de teta por el coseno de teta, ¿ok? Y ahora sí, ya puedo yo multiplicarlo libremente y esto va a quedar igual a 9 medios de ¿quién? Sería de teta. Ujú. Siguiente me quedaría menos 9 medios de ¿quién? Del seno del ángulo por el coseno del ángulo. Ujú. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta propiedad para regresar a nuestro triángulo. Entonces sería U entre 3 es igual al seno del ángulo y recordemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ujú. Asimismo, notemos, bueno, primero vamos a dibujar nuestro triángulo. ¿Ok? Vamos a colocar aquí teta. Ujú. Y bueno, recordemos que vamos a colocar los elementos de nuestro respectivo triángulo. Déjenme ponerlo en color verde. Y el cateto opuesto sería la U, es decir, la U quedaría aquí. Ujú. Y la hipotenusa nos quedaría acá. Ujú. Ok, que sería 3. Evidentemente, nosotros tendríamos que para la situación del cateto adyacente sería la raíz cuadrada de ¿quién? Pues sería de 9 porque sería 3 al cuadrado menos u elevado al cuadrado. Reitero, esta parte deviene justo del teorema de Pitágoras. Y también aquí hay algo extra porque me está pidiendo en este caso el ángulo teta. Lo puedo despejar a partir de aquí. Recordemos que en principio tendríamos nosotros esta expresión. Y déjenme ponerlo en otro color. Y bueno, aquí si nosotros despejamos el ángulo, nos va a quedar justamente como el ángulo es igual al seno elevado a la menos 1 de ¿quién? Pues me quedaría aquí de U entre 3. Muy bien. Y bueno, aquí déjenme, voy a ponerlo de esta forma. Y aquí ya tendríamos su respectivo despeje. Ahora, fíjense bien, en este caso nos quedaría igual. Tendríamos 9 medios de ¿quién? Bueno, pues del ángulo teta, pero el ángulo nos quedaría seno elevado a la menos 1 de ¿quién? Tendríamos aquí, sería U sobre 3. Y en el otro caso me quedaría como menos 9 medios de ¿quién? De seno, lo voy a poner entre paréntesis, pero el seno sería de U sobre 3. Entonces ya está aquí por el coseno. El coseno recordemos que va a ser cateto adyacente, que sería fracción, sería raíz cuadrada de 9 menos u elevado al cuadrado entre hipotenusa, que sería 3. Muy bien, si nosotros simplificamos nos va a quedar de la siguiente forma. Déjenme, este lo voy a poner en otro color, pensemos en este color azul. Y bueno, esto nos quedaría como, si nosotros multiplicamos lo que está en lo segundo, tendríamos nosotros, por ejemplo, sería menos, y aquí sería una sola fracción, sería 9u por la raíz cuadrada de 9 menos u elevado al cuadrado. Y abajo me quedaría 2 por 3, son 6 por 3, me quedaría 18. Todavía lo puedo simplificar más y esto me generaría como menos 9 medios del seno y aquí me quedaría 2 y aquí 1. O nada más lo dejaría de esta forma. Y bueno, a ver, déjenme aquí, voy a colocarlo. Ok, lo voy a poner aquí. Y bueno, evidentemente, pues ya nosotros, ok, lo voy a poner acá para que le dé continuidad a mi trabajo y lo voy a poner en este color, de tal manera que esto es igual, vamos a ponerlo así, igual tendríamos nosotros la U, recordemos que era la tangente. Entonces aquí vamos a colocar la tangente de X sobre 3, aquí va a ser la tangente de X y aquí me va a quedar como
tangente al cuadrado de x. Entonces aquí va a ser tangente al cuadrado de x y aquí tendríamos entre 2. Y ya, bueno, como hemos terminado de integrar, nosotros podemos colocar más la constante de integración. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a este ejercicio. No sé si fui claro. No hay dudas, profesor. Ok. Sí es un poquito engorroso porque tenemos funciones trigonométricas, no obstante, tendremos que son funciones, pero que devienen de distintos argumentos. Muy bien. Saúl, ¿con ello respondo a su pregunta? Sí, profesor, gracias. De nada. ¿Alguien más? Ya, profesor, de nuevo. Dígame. Sí, dígame. Es que no supe cómo hacer la número 15. Ok, perfecto. Bueno, a ver, déjenme anotarlo. Ok, perfecto. Muy bien, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Profesor, Dígame. tengo una duda en la diapositiva 10. ¿Puede regresar tantito, por favor? Sí, claro, un momento. Dígame. ¿Por qué queda el 1/2 seno de 2 teta? Ah, ok, Se porque supone que, recuerden. Ajá, dígame. ajá, se supone que ese teta solo era el 1 que quedaba, ¿no? Y el 2 es el que está con el 9/2. Ujú. Ok, recuerde aquí que cuando hacemos cambio de variable con respecto a este argumento, porque esta integral la debemos de resolver mediante cambio de variable, recordemos que aquí tendríamos nosotros u es igual. O sea, dejó el 2 y le agregó usted el 1/2. Exactamente. Y si simplemente despejaba el 2 también se podía, ¿no? Claro, este 2 no puede salir porque es Es parte el del argumento. argumento del coseno. Ah, ok, ok. Ujú. Ok, bien, gracias. ¿De nada? Ok. Bueno. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que nos propone Nancy y déjenme, voy a eliminar todo esto. Ok, tenemos nuevamente una integral impropia y tendríamos nosotros, va a ser la integral desde menos 2 hasta 2. ¿De quién? Perdón, es hasta 14. Que sería fracción. Y tendríamos aquí de x y aquí tendríamos la raíz cuarta. Entonces aquí va a ser la raíz cuarta de x más 2. Diferencial de x, ya lo tenemos aquí. Déjenme borrar esto. Bueno, aquí notamos que no es infinito, o sea, no es no acotado, pero sí es discontinua esta integral. Entonces, es discontinua en el menos 2 porque cuando ustedes sustituyen en el denominador menos 2 más 2, eso les da 0. Entonces, no se puede dividir entre 0. En este caso, como la indeterminación o bien eso está afectando justamente al extremo izquierdo, vamos a tomar el límite lateral. Entonces, esto va a ser el límite cuando vamos a colocar R tiende a menos 2 por la derecha. Entonces, aquí tendríamos 2 por la derecha. Ojo, así fue como nosotros lo definimos. ¿De quién? De nuestra integral y tendríamos nosotros desde R hasta 14 de nuestra, bueno, tendremos aquí, sería dx entre la raíz cuarta. ¿De quién? Bueno, pues nos quedaría de x más 2. Ahora bien, nuestro objetivo es resolver justo esta integral. Entonces, fíjense bien, déjenme ponerla en otro color y tendríamos nosotros lo siguiente. Aquí vamos a efectuar un cambio de variable con respecto al argumento que tiene la raíz cuarta. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a proponer que u
sea igual a x más 2. De tal manera que cuando nosotros sustituimos, o bueno, cuando derivamos primero, nos va a quedar la diferencial de x. La derivada de 2 va a ser 0. Ok, bueno, y en este caso tendríamos nosotros que si evaluamos en principio el 14, nos va a quedar que u es igual, sería 14 más 2, esto nos queda igual a 16. Sería nuestro primer límite de integración cambiado. Nuestro segundo límite tendríamos nosotros que si u vale r, entonces aquí tendríamos r más 2 y ese nada más se queda de esa forma. Muy bien, de tal manera que esto es igual, nos genera igual y tendríamos nosotros, sería, en este caso, aquí sería de u elevado a la cuarta, bueno, la raíz cuarta de u, aquí tendríamos de u y por consiguiente aquí sería 16 y aquí tendríamos r más 2. De tal manera que esta integral se resuelve mediante, déjenme ponerlo aquí, tendríamos nosotros, evidentemente aquí nosotros podemos utilizar la regla del exponente negativo y adicionalmente el exponente fraccionario. Entonces esto me queda u elevado a la 1/4 en negativo diferencial de u. Entonces esto me va a quedar de u, esto es igual, me quedaría fracción y aquí tendríamos u elevado a la menos 1/4 más 1 entre menos 1/4 más 1. Muy bien, entonces esto es igual, nos va a quedar fracción y aquí tendríamos u elevado, se quedaría como 3/4 entre, me quedaría 3/4. Muy bien, y bueno, en este caso esto me va a quedar igual, tendríamos nosotros, vamos a poner ya con la regla del sándwich, sería 4/3 de quién, de u elevado a la 3/4, pero evidentemente aquí nada más vamos a colocar la raíz cuadrada, o sea, ya lo vamos a pasar a exponente como debe de ser, y nos va a quedar la raíz cuarta de, me quedaría de u elevado al cubo. Espérame, sí está bien, 3/4. Muy bien, y bueno, aquí es claro que nosotros debemos de sustituir los límites de integración. Eso lo voy a hacer acá abajo. Entonces, esto va a ser igual, déjenme ponerlo en color azul, y nos va a quedar igual, tendríamos 4/3 de quién. Sería en el primer caso, sería la raíz cuarta. ¿De quién? Pues tendríamos nosotros de 16 elevado al cubo. Y en el otro caso tendríamos, sería la misma expresión, pero sería menos y tendríamos nosotros r más 2 elevado al cubo. Muy bien, muchachos. Entonces ahora, 16 en raíz cuarta, por ejemplo, fíjense bien, aquí yo lo puedo poner como 4/3 de quién. Sería, en este caso, la raíz de, bueno, podríamos ponerlo así, raíz cuarta de 16 multiplicado por la raíz cuarta de 16. 1, 2, 3, son 3 veces nada más. Ok, ahí está. Y tendríamos aquí, en este caso, ese no tendría sentido sustituirlo porque al final sabemos que aquí nos va a quedar raíz cuarta. Y bueno, evidentemente tendríamos aquí r más 2 elevado al cubo. No tendríamos mucho que realizar. Pero, por ejemplo, raíz cuarta de 16 sería 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16. Entonces, esto me queda 2 al cubo. Entonces, esto es igual, me quedaría, déjenme poner el logo acá arriba, sería 4/3, 4/3, y me quedaría 2 por 2 son 4, por 2 me quedaría 8, y me quedaría 8 menos, y aquí tendríamos esta misma expresión. Aclaro, ya lo estamos sustituyendo, pero ahora vamos a llevarlo a nuestro límite. Muy bien, entonces ya una vez que tenemos esta parte, esto me queda igual, tendríamos nosotros, sería esta expresión que sería en este caso 4/3 de quién, pues me quedaría aquí de 8 menos y aquí tendríamos esta expresión.
Muy bien. Si sustituimos el menos 2, no pasa nada porque al final me da 0 y este término tiende a desaparecer. O sea, si R vale menos 2, aquí me da todo 0 y me queda, sería en este caso, igual, sería 4 por 8, me queda 32 tercios y nosotros podemos decir que la integral impropia converge. Entonces, déjenme poner un cuadro de texto aquí, por lo que la integral impropia converge. Muy bien, déjenme, voy a ponerlo más pequeño y aquí tendríamos por lo que la integral impropia converge. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profesor, ya quedó claro. Ok, Gracias. perfecto, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Ok, muchachos. Fíjense bien. Por favor, repasen los videos que tenemos de nuestras sesiones. También pongan mucha atención con respecto a los signos. Lean las presentaciones que subo a diario. Ahorita me voy a apurar en subir esto antes de las 2 de la tarde. Lo que pasa es que luego de pronto se tiende luego a, como es 1 hora y media, luego aparte en lo que se tarda en cargar, lo descargo y lo subo a mi canal. Ujú. Muy bien, muchachos. Entonces, no se les olvide que mañana es el examen. Esfuércense. Va a haber recuperaciones, eso ya se los había yo dicho, pero sí necesitamos que no se confíen, porque al final, pues el que hagan una recuperación es porque antes tenían que haber estudiado, ¿vale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. De mi parte sería todo. Cuídense mucho y nos vemos mañana en el examen. Ya saben, cámara encendida y es el mismo procedimiento como la vez anterior. Que tengan bonito día y cualquier duda estoy pendiente del correo. Ya están todas las tareas calificadas, ¿eh? Ya no tenemos ningún pendiente. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta Bonito día. mañana. Dígame. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, Jorge. Profesor, yo Dígame. es que yo mañana no voy a poder estar, como mañana me toca la dosis de la segunda vacuna. Ajá. Ahí cómo le puedo hacer. Hasta mañana, David. Lo podemos hacer extemporáneo, pero sería, es que no sé qué tan, qué tan afectado quede después de la vacuna, porque ya ve que empiezan se les llama los efectos secundarios, luego pueden empezar por la tarde de ese día o bien al día siguiente. Si no, podemos postergarlo para el día jueves. No, el viernes. Está bien, profesor. Ok. Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego. Que tenga buen día. Profesor, Igualmente, dígame, mamá. oiga, tengo una duda en el ejercicio 14. Dígame. Usted lo hizo y le sale 0. A mí también me sale 0. Ya Ujú, ve que le dije que yo lo hice diferente. ujú. Pero entonces, ¿sí existe la posibilidad de que lo haga de otra forma y al final el resultado de lo mismo? Así es. Lo importante es que sí puede variar los respectivos valores, pero reitero, quizás pueda suceder, pero claro, en este tipo de integrales no va a ser así, o sea, eso quiere decir que no importando el método debemos de llegar al mismo resultado, pero sí hay integrales que de pronto arrojan resultados distintos, pero aclaro, al final la idea es que convergen ambas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es que al último a mí me sale el -1/4, yo desde un principio lo factoricé. Ujú. Y entonces ya los límites me quedan 1 y -1. Y pues ya 0 y al multiplicarlo me queda el 0. Ujú. Entonces, pues Ok, mi sí, duda es pero así, no está bien. debería de haber ningún problema. Ok, Ujú. perfecto, profesor. Bueno, muchas gracias, entonces nos De vemos nada, mañana. nos vemos mañana. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día.